bacterias, qué sé yo. Ahora vamos a hablar de hongos. La verdad es que cuando hablamos de importancia veterinaria, los hongos son menos importantes que las bacterias. El día de mañana cuando ustedes sean profesionales, chicas, chicos, el día de mañana cuando ustedes sean profesionales, se encuentren con infecciones producidas por microorganismos, ¿cierto? La mayoría probablemente van a ser infecciones bacterianas, ¿ya? Pero eso no significa que puedan haber por ahí infecciones causadas por hongos, ¿ya? Incluso otro tipo de microorganismos. Entonces, en ese sentido, estas clases de hongos son, yo voy a decir, más cortas que las clases de bacterias, ¿ya? Hay menos diversidad de enfermedades, menos diversidad de microorganismos en general, ¿ya? Esta es la parte 1, después tenemos la parte 2. ¿Qué vamos a ver? Introducción a la micología, ¿cierto? En términos generales, ¿qué entendemos por hongo? ¿Qué es lo que sabemos por hongo? El hábitat, cuál es el papel ecológico que ellos cumplen, cuál es su estructura, cuál es su tipo de nutrición, metabolismo, cuál es su tipo de reproducción. Vamos a ver que los hongos, ¿cierto? Ya a diferencia de las bacterias, se reproducen de forma asexual, pero también hay algunos que se reproducen de forma sexual. Y vamos a ver qué son las micotoxinas, ¿ya? Como su nombre lo dice, ¿cierto? Son toxinas producidas por hongo. De ahí viene, ¿cierto?, el nombre micotoxina. Siempre cuando hablamos de hongo, tenemos que... Hay varias palabras que son sinónimos, se usan como sinónimos. Por ejemplo, mico se usa como sinónimo de hongo, o fungi, ¿vale? Que en realidad es lo que es en inglés, pero también se usa en el español. Gente puede hablar de, por ejemplo, antifúngico. Tenemos que asociarlo rápidamente, ¿cierto?, con que es un compuesto para destruir hongos, ¿ya? O antimicótico, también es lo mismo, ¿cierto? Un compuesto que también sirve, ¿cierto?, para destruir hongos. ¿Han escuchado esas palabras, cierto? ¿Antimicótico les suena? ¿Sí? Sobre todo hay unas cremitas que se utilizan en el caso de infecciones a la piel producidas por hongos. En zonas húmedas, por ejemplo, en los pies, es súper común la aparición de hongos. En ese caso, ¿cierto?, los médicos, ¿qué es lo que recetan? Recetan cremitas tópicas que afuera dice antimicóticos, ¿vale? Eso significa que son para destruir hongos. En el caso de la palabra antifúngico, también se puede usar, ¿ya? O se usa sobre todo antifúngico cuando hablamos de, no sé, creo que en pintura siempre se utiliza, como esta pintura tiene propiedades antifúngicas, ¿ya? ¿Qué significa entonces? Que evita, ¿cierto?, que crezcan hongos sobre la pintura en esta. 8. ¿Vale? Eso. Bueno, ¿qué son los hongos? Primero que nada, ¿cierto? Si nosotros pensamos desde el punto de vista de su clasificación taxonómica, los hongos forman un reino, ¿cierto?, que también se llama reino fungi, ¿vale? Entonces, forman un reino y este reino pertenece al dominio Eukarya o eucarionte, ¿cierto? Si tenemos que comparar con las bacterias, ahí hay una gran diferencia. Sabemos que las bacterias son organismos procariontes. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Procarionte. ¿No? ¿Qué significa procarionte? Materia pasada, materia olvidada. ¿Qué se olvidó en pizarra? Es que la pizarra está mal. Ah, sí, al profe. O el borrador. Al profe Gil le pasó lo mismo. Ya. Procarios. Carios. De ahí viene el origen de la palabra procarionte. En latín significa previo al carios. Esto es núcleo. Procario significa previo al núcleo. Son organismos que no tienen un núcleo verdadero. ¿Tienen material genético? Sí. ¿Tienen ADN? Sí. Pero no tienen una estructura que proteja este ADN, ¿cierto? Sabemos que el núcleo es una estructura formada por una membrana, ¿cierto?, de una bicapa de fosfolípidos que está protegiendo el material genético. En los procariontes eso no existe, ¿cierto? Tienen material genético, tienen ADN, pero no está protegido por esta membrana, que es el núcleo, ¿vale? Entonces, a diferencia de los eucariontes sí tienen núcleo. Esa es la primera gran diferencia que a ustedes no se les puede olvidar jamás. Y es pregunta fija de cátedra también. Yo no le creo.
Lo voy a anotar, solo para preguntárselo. Eso, pero es que es algo súper básico que ya deberían saber y ni siquiera deberían dudar. Cuando yo les pregunto qué es procarionte, se quedan callados. Deberían rápidamente saltar todo y decir procarionte significa, ¿cierto?, un organismo que no tiene núcleo. Ustedes ya deberían saberlo. Yo se lo he repetido. Y en asignaturas anteriores también se lo han dicho otros profesores. Este semestre, el año anterior, ¿cierto? Tuvieron biología celular. Entonces ahí esto ya lo vieron, ¿cierto? Que ustedes tienen que manejar. Sí o sí. ¿Ya? Eso. Fungi. ¿Qué otro organismo eucariontes conocen ustedes? ¿Qué otros organismos eucariontes conocen ustedes? Las plantas, los animales, muy bien. También son células eucariontes, ¿cierto? También tienen un núcleo verdadero, ¿cierto? Esta estructura protegiendo el material genético, ¿ya? Los hongos, entonces, son eucariontes, ¿ya? Primera gran diferencia con las bacterias. Las bacterias son procariontes. Pertenecen al reino, ¿cierto? Ellos, solamente los hongos forman, ¿cierto?, este grupo que se conoce como el reino fungi. ¿Qué más? Son inmóviles. También hay otra gran diferencia con las bacterias, ¿cierto? Veíamos que hay bacterias que son móviles y no todas son móviles, pero hay una gran parte de las bacterias que son móviles. En cambio, los hongos no, ¿ya? Son todos inmóviles. Las bacterias. Otra diferencia es a nivel de la pared celular. Ya, los hongos tienen una pared que está formada por quitina. ¿Ya? Quitina. ¿Qué más? Portadores de esporas, ¿ya? Sobre todo en los hongos pluricelulares vamos a ver la diferencia. Aquí, ¿cierto? Esta palabra pluricelular ya nos da información de que hay hongos que forman estructuras, ¿cierto?, con hartas células. A diferencia de las bacterias, que las bacterias son organismos unicelulares, ¿cierto? Una bacteria es una sola célula que si yo la tomo y la pongo a vivir en otra condición, puede vivir, ¿cierto? Puede multiplicarse, desarrollar colonias, una población, pero no tiene problema en vivir solita. A diferencia de los hongos, hay algunos que son unicelulares, ¿cierto?, parecidos a las bacterias, pero hay otros que son pluricelulares, ¿vale? Hay de los dos tipos, y lo vamos a ver también. ¿Qué más? No poseen clorofila. Ya, otra diferencia, sobre todo con bacterias o plantas, por ejemplo, ¿cierto? Las plantas utilizan la clorofila ¿para qué? ¿Cierto? Para captar la energía proveniente de la luz del sol, ¿cierto? Y esa energía después la utilizan para fabricar su alimento. Bueno, en el caso de los hongos, no tienen clorofila, ¿ya? No tienen clorofila, por lo tanto no pueden hacer fotosíntesis. Y como no pueden hacer fotosíntesis, ¿cierto? Son todos heterótrofos, lo vamos a ver después también. Poseen ergosterol en su membrana. También esto es algo bien característico de los hongos porque es un compuesto aromático que forma parte de la membrana solamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una muestra y no sé si es que esa muestra pertenece a bacteria, pertenece a protozoo, pertenece a, no sé, y quiero como identificar y saber okay, si esto es un hongo o no, una de las formas es buscar este tipo de moléculas. La quitina, por ejemplo. ¿Ya? La quitina no está presente en la pared de las bacterias, entonces ahí se puede hacer diferenciación. La mayoría, otra cosa importante, la mayoría son aerobios estrictos o facultativos. Esto también nos dice harto, ¿cierto? Nos dice que en general, voy a decir, los hongos no pueden crecer, vivir en condiciones anaerobias, ¿vale? Eso nos está diciendo que sean principalmente aerobios estrictos o facultativos. Y lo último, ya algo les mencioné, ¿cierto? También, a diferencia de las bacterias, los hongos tienen reproducción de dos tipos: sexual y asexual. Hay algunos que tienen de los dos. La misma especie puede reproducirse de forma asexual o sexual. Hay algunos que solamente se reproducen de forma asexual. Ahí vamos a ver las diferencias, ¿ya? En cambio, las bacterias, por ejemplo, las bacterias no había reproducción sexual, ¿cierto? Las bacterias, ¿cómo se dividían? Fisión binaria, muy bien, ¿cierto? A partir de una célula, esta célula se empieza a nutrir, empieza a crecer hasta que crece y luego se divide en dos células que son clones. Son células idénticas, ¿cierto? Voy a decir a la célula madre, por decirlo así. Bueno, en el caso de los hongos, eso ocurre en algunos tipos de hongos, pero hay otros que se pueden reproducir de forma sexual. Eso implica, ¿cierto?, que va a haber meiosis, implica otras cosas. Meiosis ustedes saben lo que es también, ¿cierto? También son palabras que les suenan de otra asignatura. ¿Qué es meiosis?
los gametos, ¿cierto? Células gaméticas. Esa es la reproductiva. Sí, célula reproductiva, gameto es lo mismo, es sinónimo, hablar de célula reproductiva o de gameto, ¿cierto? Óvulo, espermatozoide en el caso de hombre o mujer, ¿cierto? O macho o hembra, así en general los animales. ¿Vale? Eso es reproducción sexual, ¿vale? Donde tiene que haber una célula que se junta con la otra y después, ¿cierto? Se genera una división a partir de esta mezcla. Entonces hay intercambio, recombinación genética, ¿ya? A diferencia de los organismos que se reproducen por solamente reproducción asexual, ¿cierto? O asexuada, como dice aquí, ahí obviamente que no hay ese recambio genético. Por eso es que en las bacterias, ¿cierto? A partir de una célula se generan dos por fisión binaria, pero estas dos son idénticas a la de arriba, son clones. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Sí, lo hacen. Eso. Ah, miren, aquí en este arbolito está la división de bacterias, ¿cierto? Que forman un dominio aparte, que es el dominio de los procariontes, arqueas, ¿cierto? Que están junto con las bacterias formando los procariontes, y eucariontes. Y ahí en los eucariontes, en una ramita, aparecen los hongos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, animales, plantas, como decía su compañera, ¿cierto? También son organismos eucariontes. Características distintivas de los hongos, acuérdense, pregunta clásica también de prueba, la presencia de quitina, ¿vale? La presencia de glucano. Los glucanos son azúcares, de ahí viene su nombre, ¿cierto? Glucano lo asociamos con glúcido. ¿Cómo está formada la pared de las bacterias? Peptidoglicano, ¿cierto? Se parece la palabra, pero en este caso es solamente glicano, o sea, son solo azúcares, no hay esa colita de aminoácidos que está en la pared de las bacterias. Por eso se llama peptidoglicano, acuérdense, ¿cierto? Porque eran azúcares asociados a una zona peptídica, que era una colita de aminoácidos, ¿vale? En este caso eso no existe. Y la quitina, ¿cierto? Que dijimos que esto es característico. Entonces ustedes tienen acá la membrana plasmática, ¿cierto? Obviamente que también tiene membrana plasmática, como toda célula. Aquí son proteínas que se están encargando de fabricar la pared. Entonces la que fabrica la quitina, ¿cómo se llamará? Sintasa de quitina, o quitina sintasa. ¿Vale? También puede aparecer una pregunta en la prueba. ¿Cómo se llama la proteína que está, ¿cierto?, en la membrana citoplasmática de los hongos produciendo glucano? Sintasa de glucano. ¿Vale? Sintasa en el fondo es porque fabrica algo, es porque está sintetizando algo. Quitina. Siempre las personas que le ponen nombre a la enzima no son muy ocurrentes, siempre usan como qué es lo que está fabricando, por ejemplo, para ponerle nombre. Sí, vamos. Desde el punto de vista taxonómico, ahora, ¿cuáles son los grupos dentro de los hongos? En general, son 7 grupos, ¿vale? Pero la clasificación, la taxonomía de los hongos es súper compleja. No es tan fácil como decir, ok, yo detecté un hongo nuevo, lo quiero clasificar y voy a ver que pertenece a los Ascomycota, por ejemplo. Eso no es tan fácil. La verdad es que es bien difícil, la taxonomía dentro de los hongos es súper compleja. Cuesta mucho poder clasificar a los hongos, sobre todo las especies nuevas que se ven, ¿vale? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo que ustedes tienen que retener de acá? Es que hay cuatro filos que son los importantes, ¿vale? Y son importantes para ustedes, ¿por qué? Porque tienen importancia médica, importancia clínica, ¿vale? Esos son, voy a partir de abajo hacia arriba, Deuteromycota, vamos a ver, aquí corresponden, Basidiomycota, Ascomycota y Zygomycota. Estos 3 de abajo son parte de los que se conocen como hongos superiores. Vamos a ver también cuál es la diferencia entre superiores versus inferiores. Todo esto de acá, de aquí para arriba, son inferiores, pero este, sobre todo para nosotros es importante porque tiene importancia clínica. Todo el resto, ¿cierto?, no tienen importancia clínica. O sea, son hongos que viven en el ambiente, que jamás van a causar, ¿cierto?, enfermedad. Los hongos, la mayoría de ellos, al igual que las bacterias, viven en el ambiente súper felices. Viven en el agua, viven en el suelo, viven en frutas, ¿cierto?, viven en ríos, en el mar, lagunas, sin causar enfermedad. Con las bacterias pasaba lo mismo, yo se los dije varias veces, ¿cierto? En general, si uno toma el porcentaje de cuántas bacterias son patógenas, son porcentajes súper bajos, menos de un 2% de las bacterias son patógenas. Todo el resto
no son patógenos, ellos hacen su vida lo más re bien en el ambiente, ¿vale? Con los hongos sobre todo pasa lo mismo, ¿ya? Los hongos son súper importantes, sobre todo a nivel del reciclaje de la materia orgánica. Los hongos son súper importantes, por ejemplo, cuando un arbolito, ¿cierto?, muere en un bosque, ¿cierto?, se rompe el tronco y cae, los primeros que van a empezar a descomponer esa materia orgánica van a ser los hongos. Lo mismo cuando muere un animal, incluso los seres humanos, o cualquier animal en la naturaleza, en el bosque, ¿cierto? Lo primero que empieza a crecer ahí son microorganismos, bacterias y hongos. ¿Ya? Sobre todo hongos porque son los que van a descomponer la materia orgánica. ¿Ya? Lo vamos a ver justamente en esta diapositiva. ¿Ya? Los hongos entonces están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Van a estar prácticamente en todos lados, como les digo, en el suelo, en el agua de río, en el agua de mar, ¿cierto? Que el agua de mar obviamente que no tanto porque el agua de mar tiene un alto porcentaje de sal. Y la sal es uno de los limitantes para el crecimiento de los hongos. ¿Ya? Como que pueden tolerar, por ejemplo, cambios de temperatura, no tienen ningún problema. Pueden, por ejemplo, tolerar cambios de humedad. Pero en cuanto a la tolerancia a la salinidad, eso es complicado para los hongos. Ya no toleran altos porcentajes de salinidad. Por eso es que hay ambientes con alta salinidad donde generalmente no crecen hongos. ¿Qué más? Que tienen las condiciones para vivir. Si un hongo patógeno, hay alimento, hay humedad, está la temperatura adecuada. Puede ser por distintos motivos, a veces ni siquiera es falta de higiene, sino que a veces está en contacto simplemente con el hongo y está ahí. A pesar de que en las piscinas, claro, está el patógeno en el fondo. A pesar de que haya buena higiene, ¿cierto? A pesar de que se duche, la frecuencia está ahí. Obviamente que si la higiene es buena, las probabilidades de que cause la infección van a ser más bajas. A diferencia de una persona que no se baña nunca, obviamente que es más probable, ¿cierto?, que el organismo empiece a crecer. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con las condiciones y tiene que ver con la probabilidad de encontrarse con el patógeno. Si el patógeno no está, no va a haber nunca. Ya, sigamos. Miren, dice, se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, ¿cierto? Viven en cualquier sustrato con materia orgánica, agua, temperatura. El rango de temperatura que soportan es súper amplio, va desde los 4 hasta los 60 grados Celsius. ¿Ya? Obviamente que hay algunos que van a estar más especializados en temperatura mesófilos. ¿Se acuerdan qué significaba mesófilo? Los mesófilos pueden crecer a temperaturas, ¿cierto?, en rango entre 30 a 35, ¿cierto?, temperatura corporal del ser humano. Cuando era sobre eso, sobre 45, 50, ya hablamos de termófilos. Termófilos, crecen en alta temperatura. ¿Y cómo se llaman los que crecen en baja temperatura? Meso viene como de medio. Me acuerdo que estaba con Sí, con P pero no se pronuncia. No, era Ciclófilos, eso es. Ciclófilos se llaman, ¿cierto?, los microorganismos que pueden crecer en bajas temperaturas. ¿Sí? Ya vamos a hacer un break, son las 3:22. Están concentrados en el oxígeno.